Buenos días, les agradecemos nuevamente que participen de estas jornadas. Ya entramos en el cuarto día de lo que denominamos curso de registradores con PMU. Tratando de hacer un breve resumen de lo que hemos tenido hasta el momento, vemos que los registradores son un elemento importante para el análisis de variables eléctricas ubicadas en distintos nodos del sistema. En algún momento alguien también comentó que las protecciones, por ejemplo, distanciométricas, también tenían un registro. Pero para tratar de marcar esa diferencia con otros equipos, un registrador trata de generar una colección de distintos elementos de una estación o de una central, mientras que las protecciones o equipos de medición están muy dedicados a un punto en particular. También, siguiendo un poco con el proceso de los registradores, se habló ya de los GPS para poder introducirnos en lo que va a ser en algún momento los sincrofasores o el análisis sincrofasorial. Y para tratar de marcar una diferencia entre lo que denominamos o pretendemos marcar como registradores, es un equipo que almacena en la propia estación las distintas variables eléctricas, ya sea en forma continua o ante algún tipo de trigger, registra un evento sobre la red y los mantiene en su propio equipo, independientemente de que luego pueda ser enviado a un procesador central. Mientras que los PMU, y espero no estar robándole letra a Gonzalo, son viajeros, déjenme decir ese nombre, dado que el fasor de cada uno de estos equipos son entregados a la red de comunicaciones, y va a haber un software que va a tratar de capturar, un software o algún PDC que va a tratar de capturar todos estos fasores y va a llevar a un análisis también de perturbaciones, pero a su vez nos va a dar información del sistema online. Esto es un poco lo pasado y lo que vamos a ver. También desde Camesa queremos indicarles que Camesa no está de alguna manera recomendando ningún equipo en particular, y mucho menos los software de análisis que puedan ser de alguna manera provistos en este curso. Solo se debe entender que los software están siendo utilizados como una manera didáctica para poder mostrar cuál es la función de tener el registro y la consecuente o el consecuente análisis de esas perturbaciones. Camesa, lo único que estamos proponiendo siempre son dar especificaciones o los requisitos que deben cumplir cada uno de estos equipos. En estos momentos se están proyectando en pantalla estos requisitos y cuáles son los objetivos que tenemos también para cada uno de los equipos, o lo deseable de cada uno de los equipos. Todo esto para las distintas funciones que hemos mencionado: registro de variables eléctricas, generación de los PMU, generación de distintas filosofías para analizar la red, inclusive para llegar a ver las armónicas o el flicker que se ve introducido en cada punto de la red. Simplemente estas especificaciones nos dan una calidad de la medición y una calidad del equipo, con lo cual ya se vio también en las clases anteriores que hoy en día los GPS prácticamente todos están cumpliendo con el requisito de 100 nanosegundos, que es un elemento fundamental para
hacer la sincronización adecuada de cada uno de los fasores, más allá de las variables propiamente dichas en la estación, en el registro. El GPS tiene que ser de esa calidad a los fines de obtener un excelente sincrofasor para que pueda haber un análisis centralizado lo mejor posible. Dicho esto, le quiero pasar la palabra al ingeniero Estivariz y le agradecemos nuevamente por la participación en este curso. Adelante, Gonzalo. Buenos días, muchas gracias por invitarme a dar estos cursos. Voy a pasar a compartir una pantalla. Bueno, ese es el temario que habíamos previsto en un principio y ya vamos a pasar al tema de hoy, que es la parte de sincrofasores. ¿Cómo nos podríamos introducirnos en función de lo que veníamos hablando anteriormente? Podemos introducir o aproximarnos a este tema haciendo referencia a nuestra primera clase, donde veíamos los distintos tipos de registradores que existen. En particular, el tipo rápido, que es el tipo oscilocartográfico, el monitor dinámico y el tipo permanente. ¿Qué tal sería si pudiéramos enviar toda la información a la tasa de un DSM, monitor dinámico, o sea, una muestra por ciclo en 50 Hz, en forma permanente? No como era anteriormente con la utilización de un trigger para registrarlo, sino si lo pudiéramos hacer en forma permanente. Y esa información la podríamos enviar a un lugar centralizado donde se centralice toda la información de la red. Vemos que si usamos el sistema de sincrofasores, podemos mandar esa información a la misma traza que es procesada por un DSM. Entonces esto sería ideal. Bueno, esta es en el fondo la historia de los sincrofasores. Acá vemos un registro, como lo habíamos visto en la clase número 1, un registro de tipo DSM, donde se ve cómo evolucionan los distintos parámetros con una muestra por ciclo. De esta forma también se vería en el lugar centralizado, en este caso en Camesa y en aquellos lugares donde se tenga esa información. ¿Por qué? Porque el sistema interconectado nacional, en el sistema interconectado nacional, la herramienta de sincrofasores va a permitir conocer el estado de la red en tiempo real y de esa forma poder tomar medidas operativas, o sea, online. También va a mejorar el conocimiento del estado en que se encuentra la red, porque los americanos le llaman situational awareness, o sea, saber en qué estado está la red en cada momento. Se va a poder lograr modelos dinámicos, donde se van a poder contrastar y tenerlo con exactitud mejorada. También obtener los registros permanentes e históricos de los puntos donde están instalados los PMU, como decíamos, a la tasa de un registrador tipo DSM. Por supuesto, vamos a tener la información de amplitud y ángulo de tensiones y corrientes, y con esa información se va a poder correr el software de análisis en cualquier momento utilizando la información que quedaron almacenadas en los servidores. Diciendo lo mismo de otra forma, en tiempo real podemos monitorearla y visualizar la red, el estado de la red. Monitorear la estabilidad de la frecuencia y visualizar su tendencia. Monitorear la tensión y visualizar su tendencia. Poder correr estimadores de estado. Y podemos monitorear también lo que son oscilaciones subsincrónicas. En el modo offline vamos a poder verificar los modelos matemáticos, hacer análisis de los eventos y reconstrucción de los mismos. Podremos, por supuesto, detectar fallas en equipos y se podrá hacer la caracterización de cargas.
¿Cómo nació todo esto? Bueno, nació hace bastante, pero bueno, todo el tema de las fallas que hubo en Estados Unidos, por ejemplo, acá muestro la Cleveland Separation en agosto del 2003, o sea, hace bastantes años, que afectó a 45 millones de personas, tuvo como más de 7 horas, estuvo la parte este de Estados Unidos sin luz. Y todo esto se produjo porque los operadores no pudieron, o una de las causas, ¿no? Hay varios informes que explican qué fue lo que pasó, pero una de las causas fue que los operadores no pudieron verificar el estado del sistema, porque no contaban con herramientas de medición y supervisión. Fíjense en este caso, acá hay una representación de la variación del ángulo que se produjo entre los dos sectores, entre las dos zonas. Esto fue no sacado de sincrofasores, sino fue reconstruido de registros que se hicieron posteriormente, como en el transcurso de las 3 hasta las 16, o sea, casi 2 horas, cómo se fue separando el ángulo entre los dos lugares, hasta que finalmente se produjo el blackout. Esta es la zona que estamos haciendo referencia. Bueno, todo esto generó toda la iniciativa de sincrofasores, y aquí vemos que en el año 2009 Estados Unidos tenía 166 PMUs en servicio, y en el 2015, o sea, hace 4 años, habrá de haber muchos más, había más de 1.700. Vayamos a ver qué es un sincrofasor. Bueno, si sabemos que nuestra red eléctrica está formada por tensiones de 50 Hz, sinoidales. En el tiempo es una onda senoidal, y esa representación senoidal puede ser pasada a una representación. Esta sería la fórmula, una onda senoidal con un ángulo de fase, que pasada al formato fasor se representa de esta forma. Ahora, ¿qué hace el sistema de sincrofasores? Entra la variable tiempo en este momento, porque sabemos que los GPS tienen la posibilidad de dar el pulso por segundo, y podemos medir la diferencia de tiempo que hay entre el valor máximo en algún instante de tiempo, entre el valor máximo y el valor teórico, y el valor que realmente está viniendo de la red. Esto me indica que tengo que pasar a otra filmina, Aquí tenemos el famoso osciloscopio. Acá en este momento estamos mostrando el pulso por segundo de un GPS que está siendo enviado a una tasa de 50 Hz. O sea, este GPS yo le puedo modificar la tasa, en vez de ser un pulso 1 Hz, como normalmente es. Este GPS permite que yo lo pase a 50 Hz. O sea que aquí estoy viendo los 20 milisegundos que hay entre los pulsos de GPS, generados por un GPS en el cual le puedo cambiar la tasa de salida, digamos. Acá vemos que el osciloscopio está diciendo que la frecuencia es justo clavado 50 Hz. Si ahora agrego un canal 2, que es el canal que estoy tomando tensión de la red con un transformador, reductor, y estoy viendo cómo la tensión de la red va cambiando y se va moviendo en función de la diferencia de frecuencia que haya con los 50 Hz. Por ejemplo, en este momento la frecuencia es menor, por lo que se está moviendo la onda hacia la derecha. Acá lo estamos viendo. Y esta onda tiene un valor eficaz de 15 voltios. Ahora bien, lo voy a parar al osciloscopio. Ahora, si yo pudiera medir la diferencia de tiempo con
con estas barras entre el pulso y el valor máximo, tendría un tiempo, acá lo vemos, es 17,57 milisegundos. Si lo pasara a un ángulo, dado que en 360 grados hay 20 milisegundos, puedo pasar este valor a un ángulo, estaríamos viendo un valor de un sincrofasor que sería el que se estaría emitiendo para la red. O sea, esto es simplemente para poder mostrarlo en tiempo real qué es lo que se quiere. Fíjense que esta onda se está moviendo y la velocidad en que se mueve es función de la diferencia que hay entre los 50 Hz del GPS y los 50 Hz reales de la red. Está bastante estable y bastante, porque se ve que va hacia la izquierda y hacia la derecha, o sea que el valor actual está bastante cercano a 50. Acá lo estamos viendo, 50,02, 03 y sucesivamente. Bueno, sigamos con los otros temas. Esta filmina está buena porque nos muestra una diferencia entre los sistemas SCADA y el sistema de medición de sincrofasores, donde vemos el atributo, el sistema de medición por SCADA y el sistema de sincrofasores. Vemos que la medida en el caso SCADA es una medida que va a ser de tipo analógico, el sistema fasor va a ser tipo digital, la resolución va a ser de 0,2 esto dependerá de cada centro de control, o 2 muestras por segundo. En el fasor puede ser de 50 metros por segundo. Recuerdo que hablamos la vez pasada que en CAMESA se reciben datos cada 5 segundos. Se puede ver lo que pasa en estado estable, pero con el sistema de sincrofasores se puede ver efectos transitorios, dado que si se transmite a 50 muestras por segundo, según el teorema de Nyquist, podríamos ver efectos de 25 Hz, o sea, subsincrónico debajo de 25 Hz. En el sistema SCADA no se ven los ángulos de fase, en el fasores sí, y en la parte de medición se ven los valores de tensión, potencia, activa, reactiva, y en el parte de sincrofasores se agregan el ángulo y la diferencia de ángulo entre distintos lugares. Por supuesto, el sistema SCADA no está sincronizado en el tiempo y el sistema de sincrofasores sí. Todo esto, hay una norma para que establece qué es un sincrofasor, que es la IEEE C37.118. ¿Qué pasa en esta norma? No vamos a entrar muy en detalle, pero vamos a ver que se define qué es un sincrofasor, se define lo que es un total vector error, el vector de error total, se definen cuáles son las pruebas que hay que hacer a los equipos, cuál es el formato del mensaje y la configuración de los Intelligent Electronic Devices, o los dispositivos inteligentes electrónicos. Por ejemplo, vamos a ver algunas cosas que se definen en la norma, por ejemplo, el error vectorial total, que va a ser el vector diferencia entre el vector realmente medido y el vector ideal. Este vectorcito es el error vectorial total y en régimen permanente se habla de que tiene que ser menor del 1%. Acá hay un gráfico que también está piola, que muestra la influencia entre los errores de módulo y ángulo en el en el vector de error, donde en ordenadas se ve el valor del error, por ejemplo acá sería el 1%, y en abscisas se ve el error, se puede ingresar con el error en módulo, y estas curvas serían el error de ángulo, ¿no? Entonces, dada una combinación de error de módulo y de ángulo, podemos llegar a determinar cuál es el error vectorial total. Bueno, todo esto se manda por mensajes. Cada sincrofasor se manda por mensajes. ¿Cuál es el formato del mensaje? Está la parte de datos, hay un mensaje de configuración, hay un mensaje de cabecera, que es estos 2 bytes que están primero,
Puede haber mensajes de comando. Perdón, estos 2 bytes son los bytes de sincronismo, con que empieza cada mensaje. El tamaño de bytes, que es los siguientes 2 bytes. La identificación el número de identificación del PMU. El SOC, que es el Second of Century, el segundo de la centuria a partir del año 1 de enero de 1970. La fracción de segundo, porque esto tiene resolución de 1 segundo y estas son las fracciones de segundo. Y después vienen los valores de datos de amplitud y fase. Y termina con un checksum, un checkleo de redundancia cíclica. Esta es lo mismo, un poquito más desarrollado, donde se ven los sincronismos, el tamaño del frame, el código del equipo, el segundo de la centuria. Todo esto es un dato de sincrofasor para un determinado tiempo de muestreo, ¿no? 1/50 muestras en el caso si la tasa de transferencia fuese de 50 muestras por segundo. ¿Cómo es un PMU? El PMU, acá vemos 2, vemos el PMU del proyecto Fasores, y este es el PMU Reason que está siendo utilizado por Camesa. Aquí vemos que tenemos lo que siempre hablamos, el receptor de GPS, un lazo de seguimiento de fase, que hace que la frecuencia de reloj interno del equipo quede enganchada al GPS. También le llamamos disciplinamiento. Por ejemplo, en nuestro prototipo utilizamos una estrategia que era emplear un generador de reloj cuya consigna de frecuencia podría ser variada en forma muy precisa y con valores muy pequeños. Y luego de un determinado periodo de tiempo, que depende de la estrategia que se usa, contábamos los ciclos que había en ese periodo del reloj, y de esa forma podíamos ajustar y disciplinar el reloj interno del oscilador. Por supuesto están las entradas analógicas, todos los canales de tensión y corriente que van a entrar al equipo, los filtros anti-aliasing, el conversor analógico digital y acá. Y los algoritmos de estimación de sincrofasor que finalmente van a hacer lo que se transmitan a la red. ¿Cómo se transmiten a la red? Bueno, cada PMU va a llegar a un Phasor Data Concentrator, PDC, que en el fondo finalmente es un equipo con software, puede ser una PC, puede ser un equipo ad hoc para ello, puede haber un servidor de respaldo. ¿Y cuál es la finalidad del concentrador? Es sincronizar los datos recibidos de múltiples PMU, de forma tal de producir un conjunto de datos sincronizados en el tiempo. Esos datos se pueden transmitir hacia el concentrador mediante comunicaciones de tipo UDP o TCP/IP. Pues tenemos el tema de la comunicación. En el caso, por ejemplo, acá hay un ejemplo para transmitir 4 tensiones y 12 corrientes, o sea, una barra con 4 líneas, que supongo yo que es más que suficiente para cualquier estación, junto con la frecuencia, la etiqueta de tiempo y todos los campos que la norma especifica. Para una frecuencia de medición de 2 veces por segundo, que es un poco lenta, se requiere 14,4 kilobits por segundo. Si el rate fuese de 50 veces por segundo, se necesitaría una velocidad de 360 kilobits por segundo. O sea, 360 dividido 8
son 80 kilobaudios. Es una tasa bastante común o sea, es una tasa que puede ser perfectamente manejada con el equipamiento actual. Es más, nosotros hemos hecho ensayos con comunicación vía celular, 3G, y ahora la 3,5G, la que se llama HSPA, que se pueden llegar hasta 7,2 megabits por segundo de bajada. En 4G, perdón, LTE, se puede llegar en subida hasta, porque bueno, en realidad el equipo va a subir los datos, ¿no? El módem va a subir los datos entre 6 y 12 megabits por segundo. Tiene la desventaja 4G, que tiene mayor velocidad, pero tiene menor alcance. O sea, al ser de mayor frecuencia, los modems pueden no... Si está alejado de la torre, o sea, si la subestación está alejada de la torre de comunicaciones, puede haber problemas. Por eso con 3G HSPA se andaría perfecto. Bueno, del concentrador, ¿qué se hace con esa información? Tiene que ir a los softwares que estarán en Gamesa o en aquellos lugares donde se requiera la información, donde habrá un software de procesamiento online y un software de procesamiento offline. El online va a ser el encargado de la graficación de sincrofasores mediante diagramas fasoriales, junto con los diagramas de tendencias, trazas temporales, de corriente, potencia, frecuencias y otras más que se quieran hacer. También va a realizar el procesamiento en tiempo real de dichos parámetros, porque puede detectar los modos de oscilación presentes, con su frecuencia, su amplitud, su amortiguamiento, utilizando herramientas como la transformada rápida de Fourier o el método de Prony. En lo que respecta al software de procesamiento offline, va a ser el análisis y graficación de los registros de perturbaciones detectadas por las PMU en una ventana temporal de sincrofasores, mediante la aplicación de algoritmos y cálculos matemáticos a los registros seleccionados, y por supuesto eso lo va a hacer el software. Ahora después vamos a ver con la gente de Gamesa cómo se hace eso. Vamos a mirar acá, esto es para decirme que tengo que ir a otra aplicación, que es esta. Aquí estamos viendo con un programa que se llama PMU Connection Tester. Si lo puedo agrandar, ahí está. PMU Connection Tester es un programa libre que se puede también obtener en cualquier lugar. Va, en algunos lugares, ¿no? Por supuesto, pero está en varios lugares en Internet. Estamos viendo cómo estamos recibiendo, en este caso del equipo de sincrofasores de la Universidad de La Plata, cómo estamos recibiendo 3 tensiones, la frecuencia cómo está variando en el tiempo, y acá estamos viendo el frame, la trama de mensajes, cada trama de estas se está recibiendo, en este caso, a 50 Hz por segundo. O sea, está transmitiendo a la velocidad que hablábamos al principio, de PMU. Fíjese que el bitrate para 3 tensiones nada más es bajísimo, es de 19 kilobits por segundo, dividido en menos de un kilobyte por segundo. Y acá vemos la trama. Por ejemplo, esta es los primeros 2 bytes son los de identificación y de inicio. Después va a venir la parte del número del equipo. No me acuerdo ahora qué sigue, pero bueno, acá se ve, por ejemplo, el segundo, cómo está variando el segundo, porque es la parte de tiempo, y así sucesivamente se ve, y aquí lo está graficando la frecuencia y está graficando la tensión, el ángulo de tensión no varía porque está una con respecto a otra, ¿no? Para ver otra cosa,
Vamos a ver. El OpenPDC Manager, que también es del mismo grupo. Acá estamos viendo cómo se está recibiendo la información del equipo que es nuestro, el prototipo que está instalado en Salto Grande, Argentina. Está muy bueno porque se puede variar acá la amplitud y la posición de las trazas. Acá vemos las 3 corrientes, las 3 tensiones. Una está superpuesta con la otra. Los valores, la frecuencia que está actualmente en el sistema, el ángulo de fase, cómo va variando. Y acá en esta tabla se ven los valores en formato de tabla, ¿no? Se puede habilitar los gráficos que se quieren ver. Así que bueno, esta es otra forma de ver los sincrofasores que se están emitiendo. Y para hacer una pequeña mención, voy a hablar de un poco del proyecto FONARSEC. Nosotros fuimos parte. Fue parte CAMESA, la Universidad de La Plata, el CONICET y el INTI. Cada uno con una determinada responsabilidad dentro del proyecto. Los PMU los implementamos Computec, nosotros, junto con el UBA, CONICET, y los algoritmos lo hizo CONICET. Los algoritmos de generación o de estimación de sincrofasores fueron realizados por el CONICET. CAMESA va a ser el usuario final, o podría ser el usuario final, y colabora con sus profesionales y pruebas necesarias para el éxito del proyecto. Y hace la gestión con las empresas transportistas. La parte del PDC, el concentrador, estuvo a cargo de la gente de la Universidad de La Plata, del ITRE, lo mismo que el software de procesamiento, que tienen un software online y un software offline. Esta es una foto del equipo, la parte de adelante y la parte de atrás, la parte de la electrónica. El CONICET hizo la parte del estimador de sincrofasores. Este es un diagrama en bloque de lo que tiene. El esquema se llama estimador dinámico de fasores. Tiene un prefiltrado que mejora el rechazo a las perturbaciones. Bueno, el detalle es muy matemático, así que prefiero no hablar. El INTI está armando su sistema de calibración y poder contrastar los equipos de sincrofasores. O sea, la idea es que contraste el prototipo que se está o que se ha hecho, digamos que ya está hecho. Así que ellos están en ese camino. La Universidad de La Plata tiene un módulo online que permite ver, digamos, el estado de los sincrofasores, la frecuencia. No voy a ser muy... Acá ellos han hecho un estudio, por ejemplo, del modo offline, en una falla que se produjo entre línea Choel y Bahía Blanca, el día 22 del 7 del 2009. Este es el oscilograma de la falla, las tensiones, las corrientes, estas. Y finalmente se pudo detectar los modos de oscilación que hubo por el método de Prony, que hubo después de la perturbación. O sea, cómo fue que osciló el sistema y en qué modos se puede saber el modo y el amortiguamiento. Bueno, esto sería, por mi parte, la parte de la presentación. Ahora me gustaría que Aníbal Benedetto les dé una idea de qué es lo que se está haciendo en CAMESA con esta información de sincrofasores. Así que Aníbal, si te doy la palabra. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Gonzalo. Bueno, yo pertenezco al área de estudios eléctricos y de CAMESA y estamos trabajando en la implementación del proyecto de sincrofasores en el SADI. Así que bueno, estamos en una etapa temprana, con lo cual vamos a compartir lo que tenemos hecho hasta el momento y con los PMU que hay instalados hasta el momento.
Bien, Camesa ha adquirido un software, se llama Seware PDP, es desarrollado por Siemens. Y bueno, este software consta de dos módulos principales. Uno sería el componente de servidor y otro sería el componente de interfaz de usuario. El componente de servidor sería el que recibe, almacena, comparte todos los datos, realiza cálculos, gestiona comunicaciones, etc. Y la componente de interfaz de usuario, que es lo que estamos visualizando en este momento, es lo que permite bueno, visualizar la información, analizarla y realizar algunos gráficos. Es la interfaz de usuario que podría instalarse en el centro de operaciones o en cualquier puesto de análisis de datos. Como comentó Gonzalo, hay dos formas de funcionamiento, esto es en términos generales. Una es un modo online y otra un modo offline. En el modo online, que es lo que estamos visualizando ahora, sería como una asistencia a la operación donde se estarían visualizando el estado de todas las variables obtenidas por el PDC. También se podrían visualizar alarmas de los algoritmos que estén corriendo en el sistema. En el modo offline, en este caso es el mismo software, se puede saltar de un modo al otro. En el modo offline ya nos permite movernos libremente en el tiempo y acceder a los datos históricos. Por ejemplo, acá estoy mostrando cómo tenemos un calendario para saltar a otra fecha para levantar datos de la base de datos histórica. Bueno, este software consta de, en principio, un panel de navegación principal que lo llama curva PCS, que sería la curva de estado del sistema de energía. Acá es este panel horizontal. Dentro de este, yo puedo delimitar o segmentar el tiempo, como muestra acá, y ahí ver un mes, una semana, un día, puedo llegar hasta los 10 segundos. A su vez yo puedo moverme dentro del tiempo con estas flechitas y a su vez yo puedo ir filtrando con estas barras verticales, acotando la visualización en el resto de los gráficos que tengo en la parte inferior de la interfaz. Como habrán visto también, acá hay una traza, una línea negra, que este vendría a ser el cursor de tiempo. Cuando yo me movilizo este cursor, automáticamente va a actualizar o va a reflejarlo en todas las otras paneles o gráficos que tengamos dispuestos. Bien, ahora vamos a leer datos almacenados. Por ejemplo, este fue el desenganche de Atucha Ramallo el día 25 de mayo. Esto se almacenó por un trigger configurado en el servidor por una derivada de frecuencia, con lo cual hemos salvado esos datos para poder acceder en cualquier momento. Actualmente en este sistema tenemos configurado una ventana de tiempo de 30 días, con lo cual tenemos datos, todos los registros de todas las mediciones de 30 días para atrás. Bien, en este caso, acá se puede observar en la curva PCS cómo se produce un pico en un momento. Esta curva PCS lo que hace es analizar todos los valores medidos y determinar cómo se encuentra respecto a los umbrales configurados de cada uno de los canales. Nosotros podemos asignar un factor de incidencia de cada canal sobre esta curva para que nos pueda dar una indicación de en qué estado se encuentra el sistema. Cuando alguno de los parámetros transgreden los umbrales, eso se va a indicar en esta curva de estado del sistema. Vamos a aumentar la resolución de la visualización para que se pueda apreciar mejor el momento de la perturbación. Yo voy a seguir acotando para que en los gráficos se pueda ver qué es lo que está sucediendo. Acá, por ejemplo, tenemos abajo a la izquierda, tenemos un panel que sería un mapa, en donde se pueden representar gráficamente la distribución de los equipos que están enviando mediciones. Podríamos representar, por ejemplo, subestaciones, líneas de transmisión, podríamos representar generadores,
y cada uno de ellos, con las mediciones asociadas, va a indicar un estado de que se ha excedido algún umbral, que está cercano a excederse a algún límite o que está fuera de servicio. En la parte central tenemos una serie de gráficos, ya están creados como para no dedicarle tiempo a esto, pero podemos rápidamente ver, se agrega un gráfico nuevo y de las mediciones disponibles yo puedo arrastrarlas sobre el gráfico y de esa forma rápidamente ya me lo va a graficar. Lo eliminamos. Bueno, puntualmente en esta perturbación, que fue el desenganche de la línea Atucha-Ramallo, acá podemos observar la respuesta en frecuencia de los equipos que estaban instalados en ese momento, que son el equipo de un PMU en Salto Grande, del lado argentino, en la sede de Camesa, Buenos Aires, y uno en la sede de Camesa, Pérez. En ese momento, esos 3 equipos estaban enviando mediciones a nuestro PDC, y bueno, la respuesta en frecuencia, por ejemplo, vemos que del equipo de Pérez se ha visto afectada mayormente por la perturbación, ya que estaba eléctricamente más cercana. También se puede apreciar acá en este gráfico, nosotros estamos enviando, estamos recibiendo los datos con una tasa de muestreo de 10 frames por segundo, es decir, una muestra cada 100 milisegundos. Acá se ven los quiebres en los gráficos, que son cada 100 milisegundos. Bien. Después podemos visualizar otros gráficos como las tensiones. Bueno, en este caso estaba mal configurado la relación de transformación, pero bueno, da una idea de la forma de la señal. Acá estamos viendo las corrientes en Salto Grande, Colonia Elía, o sea, está sobre la línea esta de 500, y acá vamos a ampliar la ventana de tiempo para que se pueda visualizar mejor la evolución de las corrientes en el momento de la perturbación. Acá posiciono el cursor de tiempo para que se vea cómo se mueve todo. A su vez, en la parte derecha hay una grilla que representa, estaría mostrando todos los eventos que suceden dentro de la ventana de tiempo filtrada. Y así como tenemos un cursor vertical en los gráficos, dentro de la grilla de eventos tenemos un cursor horizontal que nos delimita dónde está parado. Lo que está en negro es lo que ha sucedido, y lo que está en gris claro significa que está por suceder. O sea, si nosotros nos movemos, vamos a ver cómo también se va a mover el cursor de tiempo en la grilla de eventos. Bien. Acá tenemos graficado también la potencia. Vemos cómo se acomodan los flujos. Recordemos entonces que la perturbación fue la apertura de Atucha-Ramallo, y esto es lo que estamos observando en la línea Salto Grande, Colonia Elía, en 500 kilovoltios. Aníbal. Sí, Gonzalo. Una consulta, ahí en la parte de eventos, esos eventos son los que el mismo software detecta como eventos, o sea, tienen triggers internos que vos seteás, ¿es así? Sí, a ver, el software tiene un montón de configuraciones de umbrales y un montón de algoritmos y aplicaciones que acá en este listado de eventos nosotros podemos realizar filtros, por ejemplo, por fecha, por tipo por el PMU, por el tipo de evento, por el tipo de incidencia. Nosotros podemos acotar la visualización de lo que queremos visualizar para que no estorbe. Si hay, por ejemplo, alguna cuestión de, no sé, algún PMU tiene algún problema con la estampa de tiempo, o alguna cuestión que no es eléctrica. Pero también va a acusar todo lo que suceda en base a aplicaciones que tiene, como la detección de oscilaciones, formaciones de islas, etc. Todo lo que suceda va a quedar aquí. También hay una herramienta que es un listado de alarmas. La diferencia entre el listado de eventos es que en el listado de alarmas va a acotar las alarmas a la visualización. Esto es más útil en el modo online, o sea, va a acotar la visualización de los eventos a una ventana de tiempo corta, es decir, en función de una ventana de tiempo corta respecto al cursor de tiempo. Pero bueno, sí, sí. Y la línea punteada negra del gráfico de arriba, sí, ese ajuste digamos que lo que consideramos que ha sido algún evento que
en algún momento que digamos que ha superado un determinado límite. ¿Cómo la ajustan ustedes? ¿En función de qué parámetros? Bien, como comenté, cada uno de los canales de medición admite un factor de incidencia sobre esta curva. Entonces, este software tiene un algoritmo que en función de las mediciones que recibe y del factor de incidencia configurado para cada canal, si se transgrede algún umbral de las mediciones y proporcional al factor de incidencia, va a asignarle un valor en la curva, dándole peso y tratando de mostrar que se han transgredido el límite. Si la línea de trazos esta horizontal, sería el límite que indicaría que todo lo que está por debajo significa que todos los parámetros recibidos por el concentrador están dentro de los valores normales. Cualquier valor que supere los umbrales va a ser reflejado en esta curva y va a estar por encima de la línea de trazos y lo va a mostrar en rojo. Si yo aumento, por ejemplo, la resolución, se va a ver que va a resaltar la zona donde se transgrede el límite, la va a resaltar en rojo en esta etapa. No sé si alcanza a apreciar bien. Perfecto. Muchas gracias. Bien, de nada. Bien, quería mostrarles, vamos a volver de nuevo a la resolución que teníamos. Y por último les quería mostrar, por ejemplo, acá está las componentes simétricas. Vamos a cortar un poquito. Esto, por ejemplo, son las componentes simétricas medidas en las tensiones del PMU de Salto Grande. Y en este caso quería comentar de que tenemos la premisa de solo traer datos de corrientes, tensiones y la frecuencia de las mediciones de cada PMU. Todos los valores que puedan ser calculados los vamos a hacer en el concentrador para acotar el ancho de banda requerido. En este caso, por ejemplo, las componentes simétricas, la potencia también, todo esto está siendo calculado, se almacena en la base de datos y se pone a disposición de todos los usuarios. En este caso, bueno, vemos en el momento de la perturbación la secuencia directa, acá podemos ver la secuencia inversa, y bueno, y la homopolar también. También podemos visualizar, bueno, esta herramienta tiene aplicaciones para hacer análisis sobre los datos. Una de ellas es la detección automática de oscilaciones de potencia. Quiero aclarar que, bueno, este proyecto está en desarrollo todavía, en evolución. La implementación todavía no está finalizada, con lo cual estamos haciendo ajustes como para poder visualizar todas las alarmas posibles y ir entendiendo cómo funciona este software en particular. Así que, bueno, en este caso, vamos a ver, tiene incorporada una funcionalidad de análisis modal, donde la parametrización es bastante amplia y compleja, pero bueno, acá queríamos mostrarle que para este evento, posterior al desenganche, se ha detectado una oscilación de potencia en el modo control y el sistema estaría calculando las magnitudes características de la oscilación. En este caso la frecuencia, que fue del orden de los 77 MHz, la amplitud, que fue del orden de los 12 megavatios, también calcula el coeficiente de amortiguamiento por unidad, que está en 0,01 y después decae, y después un grado de peligro para el sistema, que esto, bueno, está graduado, está en el manual y va a estar calculado en función de los parámetros que configuremos. Acá, por ejemplo, podemos superponer la potencia para ver en qué momento el sistema está detectando eso. Vamos a alejarnos un poco para que visualicen en qué momento más o menos se produce esa detección. La perturbación fue aquí y aquí vemos que más o menos esto fue en el minuto, a ver si han pasado segundos. Esta es la escala de tiempo acá, son segundos. Esto pasó en el segundo 10 y más o menos en el segundo 36, 35 se produce la detección de oscilación de potencia en el modo control. Bien, vamos a aprovechar el tiempo y vamos a mostrar otro evento, que es una detección de formación de isla.
En este caso, bueno, estábamos trabajando en la implementación del proyecto, en la configuración de este PMU en particular, y trabajando con la configuración de la fuente de tiempo del GPS, y el sistema del PDC ha detectado una formación de isla. O sea, esto eléctricamente no ha sucedido, pero nos parece interesante que puedan visualizar lo que se puede, el potencial de esta función. Nosotros tenemos en el mapa una representación gráfica de los PMU, y el PDC detecta de que en un momento la frecuencia de uno de los equipos, en este caso el de salto grande, empieza a incrementarse, y en ese momento nos indica mediante alarmas de que se ha detectado una formación de islas. Gráficamente va a mostrar las zonas configuradas de cada una de las islas. Y en el detalle de la alarma, vamos a expandirlo un poco más, me va a indicar de que la red se ha separado y se han formado dos zonas. La zona 1 con 49,99 Hz, me dice que está el PMU de Buenos Aires y Pérez, que serían este y este aquí, y la zona 2 sería el PMU de Salto Grande con 50,8 Hz. También está resaltado, está con el fondo en rojo, porque se ha transgredido el límite de frecuencia para este PMU. Pero bueno, esto no es real. Acá tenemos la acusación de que estaba mal la estampa de tiempo, pero recortamos ese pedacito como para que ustedes puedan visualizar cómo se mostraría esto en nuestro sistema. Esto también hay que considerar que todas estas alarmas, una vez que se reciben los datos, se van a procesar por el servidor y se ponen a disposición en tiempo real también. O sea, lo que se ve, este tipo de aplicaciones se detectan en tiempo real. Eso quería aclarar. Otra de las funciones interesantes que tiene esta aplicación es la detección automática de perturbaciones. Puede detectar en base a las variaciones de frecuencias, de tensiones, de corrientes, puede detectar cortocircuitos o pérdidas de demanda o generación. En el caso de los cortocircuitos, va a analizar las tasas de variación de las corrientes, y también va a analizar las componentes simétricas de los equipos. De esa forma puede identificar si hay desenganche, si hay cortocircuito de una fase a tierra, entre dos fases, trifásica. O sea, puede dar un detalle bastante interesante. Y con respecto a la pérdida de demanda y de generación, va a analizar en función de las frecuencias y de los umbrales que nosotros configuremos para ese tipo de aplicaciones. Va a analizar la frecuencia, y bueno, si hay un aumento de frecuencia, va a indicarnos de que hay una pérdida de demanda, y en el caso de que la frecuencia decaiga, va a indicar la pérdida de generación. Así, bueno, ese es un paneo general de la herramienta esta que tenemos actualmente funcionando, y que, bueno, de a poco está tomando forma. Así que, Gonzalo, bueno, te vuelvo a dar la palabra, y no sé si tienes comentarios. Muchísimas gracias, muy claro. Me parece que por ahí sería el momento de empezar a ver si hay alguna consulta. Bueno, dale. Buenos días a todos. Mi nombre es Felipe de la Torre. Trabajo en el área de estudios eléctricos. Y te paso a hacer las preguntas que fueron surgiendo, Gonzalo. Osvaldo Pascual nos pregunta lo siguiente. Cuando la señal es sinusoidal, la fase se obtiene con el tiempo entre el pulso del GPS y el valor de pico de la señal. ¿Qué sucede cuando la señal tiene un grado de distorsión y se utiliza un filtro para obtener el fasor? ¿Cómo se asigna el desfasaje en esta situación? Bueno, se supone que el equipo de medición ha cumplido con todas las reglas que la norma da. Entonces, que la norma de sincrofasores da, entonces va a tener una cuestión de armónicos, y va a cumplir, digamos, con toda la parte de armónicos y de medición. O sea que, en teoría, no debería haber problemas. Bueno, después Julio Angeloni nos pregunta, para la instalación de este registrador en una subestación, ¿está la opción de realizarlo de manera descentralizada con muchas unidades de bahía conectadas a una unidad central?
Sí, en general lo que se va a necesitar es tener la información de la tensión de barras de la subestación y de las líneas que estén en juego. O sea, con un solo equipo de sincrofasores por subestación va a ser suficiente. Al menos creo que eso es lo que Camesa está queriendo, ¿no? No sé si es así, Gerardo. Creo que tenés el micrófono cortado. Sí, te estaba hablando y tenía el micrófono. A ver, la función de los sincrofasores día a día empieza a crecer y a ser más importante. Se entiende que poner el fasor de la tensión de barras en una estación ya se estaría cumpliendo con todos los requisitos para el valor de tensión. Pero a medida que uno se va metiendo en este tema, se trata de que también viajen, entre comillas, los fasores de corrientes. Entonces, también cuando empieza a ver que la posibilidad de una estación de que tenga doble barra, triple barra, y la operatividad de esa estación de posibilidades de separar barras, se empiezan a generar que hay que medir las tensiones en cada una de esas barras. Como que también en algunos sistemas las tensiones están medidas, o en algunas estaciones las tensiones están medidas en las líneas. O sea, con una tensión, en principio uno puede decir que ya conoce si esa área o esa estación va a estar aislada, si va a tener una frecuencia superior, si va a perder sincronismo. Se pueden hacer análisis, pero la práctica nos va diciendo que mayor cantidad de fasores de distintas barras en lo que se refiere a tensión, como de las corrientes, para lograr obtener los flujos de potencia, son cada vez más necesarios. O sea, hay un amplio margen desde una sola tensión a todos los equipos relacionados con ese nivel de tensión. Sí, es más, actualmente se ve en los países desarrollados que ya se está incorporando al sector de distribución en la medición de sincrofasores. Exactamente, o sea, el uso de sincrofasores en el mundo es cada día más extenso. Y algunos, solamente repito, esto no es una opinión mía ni de Camesa, algunos estiman que a futuro el sistema sincrofasorial va a reemplazar al SCADA actual. Insisto, esto es solo una opinión de algunos especialistas en el mundo. Ok. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, acá Pablo Gil nos dice lo siguiente. Menciona que los sincrofasores pueden medir oscilaciones subsincrónicas cuyo rango de frecuencia suele ser mayor a 10 Hz. Sin embargo, la norma especifica un rango de hasta 5 Hz en el cumplimiento de desempeño. ¿Cómo garantizar que la identificación de frecuencias subsincrónicas por encima de 5 Hz es adecuada? Bueno, si la tasa de muestreo es de 50 Hz, Nyquist dice que se puede caracterizar todo aquello que tenga menos de la mitad de la frecuencia de muestreo, o sea, 25 Hz. O sea que si los valores de sincrofasores que se envían son correctos a esa tasa de muestreo, yo entiendo que se puede considerar frecuencias menores de 25 Hz, subsincrónicas menores de 25 Hz. Bueno, después Rafael Franco nos pregunta, ¿cuántas PMU se requieren para hacer análisis en un sistema? En una aplicación para un sistema de distribución. Para un sistema de alta tensión, bueno, yo creo que Camesa está, en función de los equipos que ha adquirido, está decidiendo en qué lugares de la red de alta tensión es conveniente instalarlo. ¿No sé si es así, Gerardo? Sí,
En principio, digamos, y volviendo un poco a lo que comentaba anteriormente, hace 10 años atrás, por decir algo, se hacían análisis para ver en qué lugares de la red era conveniente poner un equipo que emitiera el fasor. Hoy en día, con las facilidades que ha tenido principalmente el tema del GPS y el abaratamiento de costos, como que también hay otros elementos de la red, por ejemplo, protecciones distanciométricas, que tienen también posibilidad de emitir el PMU. Ese análisis un poco ha ido quedando fuera o en desuso. ¿Por qué? Porque prácticamente hay posibilidades de ir obteniendo fasores de distintos lugares sin necesidad específica de un análisis. Por esto que decíamos que cada vez es más amplio y extendido el proceso. Lo único que nos va a quedar como para analizar es si tengo infinidad de fasores, elegir cuáles quiero traer. Pero hoy en día decir que con 10 fasores es suficiente es válido, pero sabemos que a no muy largo plazo la disponibilidad va a ser muy amplia. El ejemplo que marcabas de Estados Unidos, que pasó rápidamente a la cantidad de fasores. El ejemplo de México, que también hace, no recuerdo cuántos años atrás, ya tenía 700 fasores colocados en su sistema. O sea que el número de fasores deja de ser ya un elemento importante a los fines de tratar de reducir. Quizás el problema que vamos a tener es la administración de esa gran cantidad de fasores, pero no por la localización en sí. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, Marcelo Clemente nos pregunta, ¿la tensión de barra puede ser de una sola fase o se requieren las 3 fases? En muchas barras solo está conectado un TV en fase S. Sí, yo pienso que lo correcto sería enviar las 3 fases de tensión. Que se puede tener una idea de qué pasó, digamos, si ha habido una... Como después esto puede servir también para análisis de fallas, se puede ver qué ha pasado con cada tensión, con cada fase de la tensión. Y si, como decía Gerardo, tenemos las corrientes, muchísimo mejor aún. Después Juan Zapatera nos pregunta, ¿se pueden configurar señales digitales como trigger, por ejemplo, el disparo de una protección de un ET en particular o la apertura de un interruptor de una generadora de gran potencia? Capaz también una pregunta para nosotros, para Aníbal. Yo creo que sí, pero la verdad no lo tengo muy en claro porque se pueden configurar eventos, pero no sé si con textos, tendría que verlo eso. ¿Me permitís, Gonzalo? Sí. Hagamos la diferencia, de nuevo, que trato de insistir permanentemente yo, en lo que es un registrador que guarda sus datos en la propia estación, en el propio equipo. Los triggers son elementos potables para producir el almacenamiento de esas perturbaciones. A diferencia, los fasores, los sincrofasores, no quedan en el equipo registrador. Los sincrofasores, permítanme, viajan y hay un PDC o un software centralizado que los captura y los guarda. Ese software puede llegar a tener la facilidad de obtener una especie de trigger, como comentaba Aníbal, para tratar de obtener el momento en que se está produciendo alguna variable del sistema que empiece a moverse y que sea para el análisis fuera de línea, o inclusive puede ser para el operador, cuando está en línea, que le avise de alguna manera que hay una variable del sistema que se está moviendo. Pero eso ya es en el software y es, dependiendo de qué software se utilice, va a tener
más o menos capacidad de detectar ese tipo de variaciones. Sí, yo creo que la pregunta iba dirigida a ver si se puede hacer de SOE, de secuenciador de eventos. Yo creería, no es el uso, ¿no? Por ahí en la trama de sincrofasores se pueda mandar algún texto con alguna condición de alarma, pero no es el uso como decís vos. No es lo normal, no debería ser lo normal. En principio, recordemos que nosotros estamos haciendo los primeros pasos en el análisis sincrofasorial, pero en principio no es parte de lo que se esté usando o de lo que de alguna manera venga del equipo la señal de esa perturbación o de ese trigger. Correcto. Bueno, Miguel Alusa nos pregunta por qué tienen el sistema de prototipos de PMU conectado cada 100 milisegundos y no cada 20 milisegundos. En este caso es una pregunta. Es una pregunta, sí. En realidad el equipo se podría haber conectado cada 20 milisegundos, pero se dejó así, no sé por qué razón. Porque en realidad lo estamos evaluando al equipo, no estamos enviando esa información. Bueno, sí, a Camisa la estamos enviando, pero la idea es cambiarlo, sí, por supuesto, pero no es por ninguna razón en particular. Quedó así desde que se instaló el equipo en Salto Grande. En el caso nuestro también tenemos algunos PMU que estamos enviando cada 100 milisegundos y otros cada 20 milisegundos y como comentaba Aníbal, seguimos en una etapa todavía de implementación y bueno, son todas cosas que estamos probando y evaluando. Después, a ver si tenemos otra pregunta. Una pregunta puntual que hace Jorge. Nos pregunta cuáles son los requerimientos en cuanto a las características de los núcleos de los transformadores de medición desde donde se toman las señales de campo. Bueno, no hay un requerimiento específico, tienen que cumplir, digamos, con la precisión y con la clase que tienen esos transformadores, pero en realidad esta es una medición que se toma de los transformadores de medida de tensión y corriente. O sea, no hay un requerimiento específico y especial para ello. Y después Ariel Molino Nuevo de Transener nos pregunta qué sucede con los datos ante pérdida de comunicaciones entre el PMU y el concentrador. Esa es una buena pregunta. Cuando algún dato no llega o no se valida la calidad de ese dato, no ingresa en la tabla de tiempos del concentrador. Por lo tanto, no va a aparecer ese valor en el software y no lo va a tomar como válido. Y si hay una pérdida de transmisión, que por el tiempo que fuere, todos esos datos no van a llegar finalmente y no va a haber una medición, ¿no? Por eso es que conviene utilizar sistemas de comunicación robustos. Ya que y mencioné el GPRS, en el caso nuestro habíamos hecho pruebas con módems con dual SIM, o sea, con doble SIM. O sea que si caía, digamos, un proveedor de telefonía celular, el módem automáticamente pasaba a otro proveedor y podía seguir transmitiendo. Y en el caso de Camesa, supongo yo que casi toda la información va a venir por las redes propias de los transmisores, de los transmisores de las empresas, ¿no? ¿No es así, Gerardo? Eso está todavía en evolución, dependiendo de quién sea de esa red de comunicaciones. Tenemos más o menos facilidades para traerlo. No estamos descartando de ninguna manera usar celulares, digamos, las señales como vos bien mencionabas. Inclusive, y permítanme equivocarme, ya que a Sebastián no lo tenemos en este momento, pero hay hasta inclusive posibilidades a través de telefonía celular de hacer redes
no es una VPN, sino generar redes a través de telefonía celular. Discúlpenme que no pueda explayarme en este tema, no es mi expertise, pero hay muchísimas facilidades que podrían, con el avance de la tecnología, implementarse. El canal propio del transportista, la red de celulares o red de terceros, Telefónica, Telecom. Cualquiera de ellos puede ser válido para el uso de los sincrofasores. Y como bien decíamos, cuando se pierden datos o cuando un fasor no llega, el software sigue trabajando sin inconveniente con el resto de la información. Naturalmente pierde calidad porque está perdiendo una parte del sistema. Ahora, si en un área hay 10 fasores y se pierde uno, no va a ser ningún inconveniente. Por eso era lo que mencionábamos, que no hay limitaciones en principio para poner muchos fasores. No hay análisis ya detallado para ver la ubicación justa. Uno de los motivos es este también. Sí, completando un poquito lo que decías vos, los 3 proveedores de telefonía celular acá en Argentina se pueden implementar redes VPN entre distintos puntos, entre cada módem y el concentrador final, de forma tal de que cada módem va a tener su propia IP y va a viajar por un sistema encriptado, o sea, con una seguridad total. O sea que eso es así y nosotros lo tenemos implementado en el sistema de SMED de medición de demanda. Bueno, esa sería la respuesta. Bueno, después Marcelo Clemente nos pregunta si se recomienda utilizar TVs del tipo inductivo o capacitivo. Es una pregunta más, yo pienso que cualquiera de los dos se puede utilizar, va a depender el tipo de subestación que ya tenga instalado, tipo de transformador de tensión que tenga instalado. No hay nada que la norma hable al respecto. Y a ver, me fijo si está entrando o no una pregunta nueva. Con esto estaríamos. Gonzalo. Sí. Sí, por ahí me gustaría aclarar una cosita respecto a lo que comentaron recién con respecto a la pérdida de información, que vos comentaste que los PMU pueden transmitir en modo UDP y TCP. Tal vez vale aclarar de que las comunicaciones en TCP tienen la validación de recepción de paquetes de datos a nivel hardware. En la transmisión UDP, si un paquete se pierde, el hardware encargado de recibir esa información directamente lo va a descargar, lo va a descartar. Y bueno, los PDCs también tienen la posibilidad de configurar cuánto tiempo va a esperar el dato de cada PMU. O sea, tenemos flexibilidad en función de las latencias de cada uno de las comunicaciones de los PMU. Era eso nada más. Sí, es cierto. Ahora, hay estudios de confiabilidad que si bien TCP se abre un canal específico para ello, hay estudios de confiabilidad que dicen que la transmisión por UDP tiene menor tasa de error, aunque parezca mentira. Y de hecho nosotros hemos hecho las dos formas, hemos verificado que es cierto. O sea, el paquete sale por UDP y bueno, puede ser que no llegue, pero lo más probable es que llegue. Por TCP se corta el vínculo y bueno, hay que volver a reconectar. Es todo un tema de computación, ¿no? De sistemas, pero en la práctica hay estudios que hablan de que la conexión vía UDP es más confiable. Después también nos pregunta Mario si el almacenamiento de los sincrofasores siempre lo hace Camesa o se debe hacer localmente también. No, es un dato que se envía a Camesa o se puede transmitir a cualquier otra persona, pero en general los PMU podés configurar distintas direcciones IP a donde se pueden enviar los datos. En el nuestro creo que se pueden enviar a 5 o 6 direcciones.
direcciones IP, pero la idea es que se reciban donde se va a hacer el análisis de los datos, tanto online o offline, ¿no? Buenísimo. Bueno, por el momento no tengo otra. Bueno, hemos cumplido perfectamente con el horario. Bueno, por mi parte, sí. les agradezco mucho habernos invitado y bueno, los esperamos para el día jueves, que vamos a ver el tema de calidad de energía. No sé si quieres decir algo más, Gerardo. No, simplemente justamente los esperamos el jueves próximo a la misma hora. Ya se les enviará nuevamente el link para que ingresen y les agradecemos y los esperamos en la próxima clase. Hasta luego.